un año en su cargo de presidente del Perú. Los primeros meses en el Palacio de Gobierno han estado marcados por las polémicas y no por las acciones de su administración. Y es que en el primer año de los 5 que deberá gobernar Castillo, ya ha enfrentado 2 pedidos de vacancia por parte del Congreso. Procesos que, aunque fracasaron, revelaron que el maestro está concentrado exclusivamente en esquivar los ataques políticos y no en gestionar un país. Además, enfrenta 5 investigaciones preliminares de la Fiscalía, algunas de ellas relacionadas con corrupción, que podrían ser su talón de Aquiles y no dejarlo terminar su mandato como tal. Según un recuento de los medios locales de comunicación, en 364 días el presidente y su entorno han protagonizado 237 situaciones polémicas, es decir, cada 36 horas en promedio el Ejecutivo fue centro, el blanco de un nuevo cuestionamiento. Y es que son más de 50 los cambios de gabinete que han permitido que no tenga concentración el presidente en los problemas sociales y económicos que afectan a miles de peruanos. Y precisamente nos acompaña a esta hora desde Perú el abogado Manuel Macías Ollanguren, excongresista de la República. Fue segundo vicepresidente del Congreso del Perú. Abogado Macías, bienvenido, gracias por atendernos. Muy buenos días, Carlos. Un enorme placer de estar con ustedes esta mañana. Bien, con todos estos datos aparentemente o a todas luces negativos sobre lo que ha sido la gestión del presidente Pedro Castillo en el Perú, con 5 investigaciones de la Fiscalía, algunas de estas relacionadas con corrupción, podemos decir que el gobierno de Pedro Castillo se está desmoronando. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, es un gobierno que está de salida, es un gobierno en estertores de muerte. Obviamente, en las últimas horas, con la colaboración eficaz al fiscal de la Nación, de su ex secretario general del Palacio de Gobierno, el señor Pacheco, que ya goza de detención domiciliaria, que ya aportó los elementos incriminatorios de los delitos cometidos por el presidente Castillo. Lo que queda en las siguientes horas es realmente la posición de un Congreso de la República que tiene que cumplir con vacarlo por incapacidad moral. Como sabemos, requiere 87 votos. Yo creo que esto ya no da para más. El Perú necesita sacudirse de esta deshonra, de esta vergüenza nacional, porque los datos estamos con un problema muy serio. Por darles un ejemplo de inseguridad ciudadana, y en un año hemos tenido 7 ministros del Interior, 7. Es decir, se han retirado decenas de generales de policía y estamos en este momento siendo presa de la delincuencia común. Y esto es simplemente en el campo de la seguridad ciudadana, pero en los campos del desarrollo, de la minería, de la pesquería, de la agricultura, realmente han habido retrocesos muy grandes. El daño a la economía es muy grande, el daño social es muy grande. Estos señores, los del gobierno, apostaron por cambiar la Constitución, apostaron por destruir la democracia del Perú, y el Perú desde hace un año se ha puesto de frente y no permite que estas cosas ocurran. Por eso que estamos asistiendo a esta etapa final, esta etapa profundamente vergonzosa y dolorosa. Yo creo que el presidente Castillo debería renunciar y ahorrarnos a todos el trámite de la vacancia por el Congreso. Esperemos que en las próximas horas, dado que la fiscal de la Nación ayer, la doctora Patricia Benavides, ha anunciado que va a dar cuenta al país de los hechos que se han encontrado, pues yo creo que ya es suficiente para que este presidente renuncie, como lo hizo el presidente Pedro Pablo Kuczynski y como también vacamos al presidente Vizcarra por hechos de corrupción. Los últimos presidentes han terminado de esta manera. Tenemos al presidente Toledo también a punto de ser extraditado al Perú. Es decir, tenemos muchas cosas que curar y sanar en el Perú, pero tiene que haber una verdadera batalla contra la corrupción, una verdadera batalla por reconquistar nuestra democracia. Lamentablemente, nuestra Constitución no nos permite en este momento más que la vacancia, porque las investigaciones del Ministerio Público solamente darían lugar por traición a la patria.
Dicho sea de paso, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales obra una investigación por traición a la patria. Señor Macías, evidentemente, sí, dígame. Me decía usted que se necesitan 87 votos en el Congreso para que avance o para que fluya esa vacancia. ¿De dónde van a salir los votos? Porque tengo entendido que en algún momento partidos políticos que fueron de centro izquierda, partidos verdes, habían estado del lado del presidente Pedro Castillo. ¿Ya esa alianza se desmoronó, se destruyó? Ayer la lista de la presidenta del Congreso obtuvo 73 votos, nos quedarían 14 para llegar. Pero mira, apliquemos la experiencia, la historia. Yo he sido vicepresidente del Congreso en un momento en el cual nos acortamos el mandato de 5 a 1 año. Tomamos una decisión, todos, una decisión de cara al país, de cara a la dignidad, de cara al futuro. Y dijimos, esto no va más, vamos a cortar el mandato. Declaramos la vacancia del presidente Fujimori y pasamos a elecciones generales. Esa decisión obviamente no fue fácil. Yo fui parte del grupo de peruanos que tomó esa decisión y yo creo que hay que tomar ese buen ejemplo, el que presidió el doctor Valentín Paniagua, que fue presidente de la transición, para volver a encauzar al país en lo importante. Esto no se va a solucionar con medias tintas. Y cuando me refiero también al tema del presidente Castillo, me refiero, por supuesto, y desde luego, también a la salida de la vicepresidenta, la doctora Dina Boluarte, que también tiene denuncias constitucionales y que evidentemente no podría ella gobernar el país. Esto ha ocurrido en la historia, no nos olvidemos que pretendieron suceder a Fujimori, el ex canciller Tudela, y tuvo que renunciar. Lo mismo que el señor Márquez tuvo que denunciar. Nada va a parar a un pueblo peruano que está indignado, un pueblo peruano que se está preparando a no dejar que el propio presidente pueda entrar al cuartel general este día 29, cuando se produzca una ceremonia castrense, porque la tradición del Perú es que en esas fechas hay un desfile militar, una parada entre la calle de salud del pueblo. Eso no va a ocurrir, va a ser a puerta cerrada. Entonces, lo importante aquí es que se vea que no solamente hay actores como el Congreso de la República, sino también está el pueblo herido, el pueblo indignado, el pueblo que quiere que ya se den las soluciones políticas, acortándose el mandato, pasando elecciones generales y procediendo a la vacancia. Es decir, faltan algunos votos, pero también es cierto que en las investigaciones que se han dado en las últimas horas hay parlamentarios comprometidos, los denominados los niños. Bueno, pues esos parlamentarios van a ser desaforados y vendrán sus reemplazos, con lo cual la mayoría puede ser obtenida. Yo no soy pesimista, al contrario, soy un optimista realista. Creo que cuando la fiscal de la Nación presente al país las claras evidencias de corrupción, las confesiones sinceras, la colaboración eficaz en todas las licitaciones públicas, en todo ese manejo podrido que ha habido de la administración pública para obtener sobornos y coimas, cuando el pueblo entero se entere, el pueblo peruano, de boca de la fiscal de la Nación, que ayer lo ha anunciado, yo creo que esto va a ser insostenible. ¿Cuándo va a presentar el informe? No ha anunciado la hora, pero ayer claramente lo dijo: caiga quien caiga, y está totalmente, el Ministerio Público está en esa línea, y lo que se sabe que ya estaríamos próximos a conocer estos hechos. Por eso que para mí estos estertores finales, esta ruta final de este gobierno desgraciado, este gobierno espurio, porque también existen investigaciones de acusaciones constitucionales contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Salas Arena. Él también está siendo investigado. Es decir, el sistema electoral también está siendo cuestionado por estas elecciones que todos consideramos que no fueron claras ni transparentes, ni fueron fiel al asunto de la votación ciudadana. Pero también quiero ser honesto con los amigos que nos están viendo. El Perú llegó a Castillo no por un error, llegó porque estaba harto y saturado de la clase política, llegó porque verdaderamente desde hace muchos años el desarrollo no iba acompañado con el crecimiento. Entonces se dejó estar, se dejó avanzar al comunismo, se dejó avanzar a lo que subvierten el orden. Esos subversivos del orden avanzaron mucho con la población. Por eso que la respuesta de la clase empresarial,
no se hizo escuchar la respuesta de las organizaciones sociales. Entonces, hemos llegado a pararnos encima de unos escombros, que es lo que representa la situación política actual, y tiene que nacer un profundo cambio, una profunda renovación. Esa es la gran oportunidad. No todo es Castillo. Aquí hay que hacer también una reflexión profunda, que pase una conciencia crítica de peruanos. Hemos llegado a esto porque hicimos mal las cosas. La corrupción nos viene avanzando desde hace muchos años. Lo de Odebrecht, por amor de Dios, hemos conocido una clase empresarial comprometida hasta el tuétano de sus huesos con la corrupción. Todo eso fue camino preparatorio para que el señor Castillo llegara al gobierno, pero no llegó limpiamente. Eso es lo que trato de resaltar. Ya están las investigaciones también en el departamento de las comisiones de fiscalización y las comisiones investigadoras. No fue limpio, no fue transparente. El sistema electoral está podrido también. Y lo penoso de todo esto, estamos a casi 60 días de elecciones municipales y regionales y no hay garantías de transparencia. Para mí, lo importante aquí es, tal como ocurrió en el año 2000, que los peruanos que nos representan en el Congreso realmente tomen la decisión trascendental de vacar al presidente, acortarse el mandato y que inmediatamente el presidente de transición convoque a elecciones generales de acá a unos meses y el Perú pueda realmente salir de esta hora negra, salir de esta pesadilla, porque el proyecto venezolano, el proyecto cubano, el proyecto de Evo Morales, de convertir al Perú en otro satélite comunista, tenemos que pararlo. Y esto está ocurriendo en Colombia, está ocurriendo en Chile, está ocurriendo en Argentina, y tenemos que reaccionar a este proyecto totalitario y antidemocrático. En pantalla, el abogado Manuel Macías Ollanguren, excongresista de la República del Perú, fue segundo vicepresidente precisamente del Congreso peruano, a quien le agradezco mucho haber compartido sus opiniones con nosotros esta mañana aquí en NTN 24. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Buen día. Hasta pronto.